Buenas tardes a todos. Comenzamos ya. Gracias a todos por estar aquí. Gracias naturalmente a Casa de América por acogernos una vez más en esta nueva edición del ciclo de Escribo, que es ya un pequeño clásico de las actividades que se realizan aquí en la Casa de América. En esta nueva edición, es un gran placer para mí hablar con Rafael Gumucio, con el que conversaremos acerca de su más reciente libro, que es Mi abuela, Marta Rivas González, que acaba de publicar ediciones de la Universidad Diego Portales en Chile. Pero también hablaremos de su obra anterior, que lo destaca como uno de los narradores chilenos más importantes del presente. Para quienes no lo sepan, Rafael Gumucio nació en Santiago de Chile en 1970. Es periodista y escritor. Como periodista ha escrito para los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, El País, naturalmente, el New York Times, y así como para The Clinic, revista muy importante dentro del contexto latinoamericano, de la cual Rafael es cofundador. Hablaremos más tarde acerca de The Clinic y del proyecto periodístico de The Clinic. Pero antes debemos mencionar también su faceta como escritor, en el marco de la cual, es autor de principalmente, porque me voy a saltar algunos textos, de los libros Memorias Prematuras, Comedia Nupcial y La Deuda, que son novelas, y de los textos de no ficción, Monstruos Cardinales, Los Platos Rotos, Páginas Coloniales, Contra la Belleza y la Situación. A esta serie de textos de no ficción se le suma Mi abuela, Marta González Rivas, que presentamos hoy, y de un libro del que el muy importante crítico chileno Camilo Marx dijo en El Mercurio que si no es el mejor libro de Rafael Gumucio, está muy cerca de serlo. También Lorena Amaro, de la revista electrónica 60 Watts, ha dicho que es uno de los mejores libros autobiográficos escritos en los últimos 50 años en Chile. Ninguna de estas afirmaciones me parece fuera de lugar. Pero creo que un libro como este requiere una introducción, de manera que nadie mejor para hacerla que Rafael, a quien comienzo preguntándole ¿quién fue Marta Rivas González? Bueno, como el título del libro lo indica, y este título realmente es un verdadero homenaje a la falta de imaginación de los editores y del autor, porque pensamos cómo poner el libro y... Bueno, pongámosle, ¿cómo se llamaba tu abuela? A Marta Rivas, pongámosle así, pues, como... ¿De qué trata el libro? De mi abuela Marta Rivas González. Y como dice su título, el libro es Marta Rivas González, es mi abuela, una mujer extraña, aunque esto es un pleonasma, decir una mujer extraña, pero era más extraña que cualquier otra mujer. Y era una figura difícil de calificar, por eso escribí el libro, porque no era una persona que tuvo alguna actuación pública relevante o que escribiese una obra importante, o no fue ni siquiera una Victoria Ocampo, alguien que creara un salón literario o algo por el estilo, pero tampoco fue una mujer anónima de su clase o una mujer normal de su medio social. Fue una cosa entre medio que era difícil de calificar, es decir, y que era difícil de explicar. Si mi abuelo hubiese dejado una obra, yo me habría podido remitir a su obra. Su marido, mi abuelo, que fue un político chileno importante, sí dejó... Por eso me decía, ¿por qué no escribes sobre tu abuelo en vez de tu abuela? Porque sobre mi abuelo puede escribir un especialista, alguien que conoce la historia. ¿Y tú escribiste también? Sí, escribo ahí un poco, pero recuerdo un ensayo específico acerca de tu abuelo. O sea, mi abuelo Araya, mi abuelo del lado... Sí, yo tengo mucha familia, por desgracia, o suerte. O sea, además mi abuelo Araya tuvo 14 hijos, por lo cual tengo 14 tíos, 50 primos, estas cosas como García Marquiana. Tengo ese tipo... Pero volviendo un poco a ella, me pareció que era una figura fascinante porque solo la literatura puede restituir este lugar extraño de un personaje que vivió intensamente, que dejó una estela en las personas, pero que no dejó una obra establecida a la que uno pueda recurrir. Y entonces me dediqué a escribir sobre ella. Era una persona básicamente oral,
bueno, básicamente la única profesión que realmente estudió fue la pedagogía, era profesora, y le gustaba mucho hacerlo, y era profesora a toda hora, y en todo momento. Y en el caso mío fue la culpable de muchos de mis defectos y algunas pocas cualidades, pero evidentemente fue la persona que me formó como escritor, como lector, como conocedor del mundo, y también una especie de baluarte moral, alguien que me enseñó el bien, el mal, pero por supuesto a la edad que tengo me enfrento a esta enseñanza y me doy cuenta de todo, de lo que me enseñó, pero también de lo que me deformó, porque esta enseñanza también estaba llena de contradicciones, de desvíos, y eso lo hacía interesante. Fue una mujer además adelantada a su época, podemos decirlo así. Sí, no. Ujú. Eso también me interesó, porque en apariencia era totalmente una mujer avanzada a su época, una mujer que usaba pantalones cuando todo el mundo usaba falda, que Estaba a era... favor del aborto. Sí, cada vez que alguno de mis primos tenía una novia, le hacía una clase de anticonceptivo y hablaba del aborto como si fuera unas vacaciones, como que algo que había que promover. Y era de izquierda, estaba por la Unidad Popular. Eso era todo lo aparente. Pero en el fondo fue también una mujer que estuvo casada 50 años con el mismo marido, nunca se separó, y la gente que se separaba le parecía tonta, y tenía una serie de valores profundamente conservadores, y además muchos de sus adelantos a su época tenían que ver con que, por ejemplo, con que fue una esposa fiel y leal a su marido. Por ejemplo, su izquierdismo tenía una base en ella misma, pero en gran parte era ser leal a su marido, que hizo un viaje político absolutamente inesperado. Es decir, mi abuelo empezó siendo del Partido Conservador y terminó en la izquierda bastante avanzada. Así que, claro, era una mujer a todas luces moderna, pero también conservadora, porque era una mujer inteligente, y las personas inteligentes no son liberales ni conservadoras, son liberales en algunas cosas y conservadoras en otras. Solo la gente tonta es conservadora o liberal, porque, o sea, que sé que Sin doblez. Digamos. claro, uno tiene que, por ejemplo, era muy conservadora, pero era un conservadurismo, por ejemplo, estaba a favor del aborto, te explicaba, pero que había una razón por qué estaba a favor, y estaba en contra del divorcio porque había una razón. Por ejemplo, estaba en contra del divorcio porque encontraba que la búsqueda del amor era contradictorio con la pareja, es decir, que buscar un amor era como, mira mi hijita, le decía, y el amor por un lado y el matrimonio es otra cosa. Ese tipo de una mentalidad práctica. Y esa mentalidad práctica y esas contradicciones que se manifestaban en ella y que la hacen un personaje tan fascinante en el libro, ¿nos dicen algo acerca de la clase chilena en la que ella se crió? ¿Dicen algo acerca de su época en Chile? ¿Fue tu apuesta deliberadamente a la hora de escribir el libro? Sí, yo llevo bastante tiempo escribiendo distintos libros que tienen, en mi delirio narciso, se transformarían en una especie como de mural sobre un poco la historia de Chile en los últimos 100 años, esta figura estaría dentro del mural. Es decir, y para mí en la escritura la parte histórica, es decir, la historia es esencial. Yo no escribo sin historia, quiero decir historiografía. Y además cada día me interesa más la historia y menos la literatura, como la expresión de los sentimientos o de las aficiones de una persona, ¿no? Yeah. Como la expresión de una sensibilidad me interesa cada vez menos, y me interesa cada vez más una literatura que tenga que ver con el transcurso histórico. Creo que le da un sabor y un valor distinto a los libros el agregarle este aspecto histórico. No lo hago por una cosa programática. Y a mi abuela le pasó lo mismo, y le pasó lo mismo a Proust, que era el maestro de mi abuela, que empezó escribiendo un libro que era una expresión de sentimiento y de su subjetividad, y terminó apasionado y perdido en la lectura del Conde de Saint-Simon,
no sé si el conde o el duque, porque los confundo siempre. ¿Duque? Duque, o sea, porque el conde era otra cosa, nada que ver. El conde era un socialista utópico. Y se terminó hundiendo en esa lectura, y me pasó lo mismo a mí, que me empecé a hundir en esa lectura. Y claro, ahí hay una literatura que no trata de ser literaria, sino que trata de ser histórica y que tiene todos los sentimientos. Entonces, claro, yo no quise transformar a mi abuela en el modelo de una historia, pero sí le quise dar el valor que además tenía ella, que era haber estado en la cocina o en el salón de casi todo lo que pasó en la política chilena en los últimos 50 años, y de no haber sido nunca un actor protagonista de ello, pero haber estado siempre de manera secundaria e importante dentro de ella, y eso le daba un interés al cuento. Sí. Fue además una mujer que estuvo exiliada en 2 ocasiones. Sí, eso en otros países de América Latina es como bien común, pero en Chile es muy raro. Hay que ver chileno, en Chile te exilian una vez, pues No reinciden. No, es la única diferencia que tenemos con los otros países. No, solo exiliamos una sola vez. Cuando te dan el pasaporte dicen aquí exilio, pero mi abuela logró, y mis 2 abuelos fueron exiliados 2 veces, y fueron exiliados por 2 generales completamente distintos, pero parece que eran alérgicos a los militares. Así que No está mal, no es una mala alergia. mi mujer, que es judía, yo le digo que soy un judío honorario, porque me pasa lo mismo que cuando veo como algunos, yo tengo como siempre una maleta lista para irme, porque nos van a expulsar. Yeah. Y claro, es por una cosa de tradición, ya te acostumbras como a tener tu maleta Lista. lista. Y es un punto de contacto también con tu abuela. Tu abuela, como digo, estuvo exiliada 2 veces, en primer lugar con su padre, el político Manuel Rivas Vicuña, y luego con su esposo, el senador Rafael Gumucio. Y por razones inicialmente similares, pero después distintas, tú viviste en París, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York. Esta especie de transhumancia se vincula con algún tipo de herencia de tu abuela, sentirse en casa en todos los sitios o sentirse incómodo en todos los sitios, incluyendo el país natal. Claro, lo que pasa es que yo llegué a Chile, yo me fui de Chile a los 3 años y volví a los 14. Toda mi formación intelectual, moral, personal fue en Europa, en París, y eso te marca para siempre, pero también te marca en el sentido inverso, en el sentido de que también eso te imprime desde pequeño, y también le pasó a mi abuelo lo mismo, la sensación de que Chile es algo importante y algo que hay que pelear por estar, y algo que falta, y algo que entonces, al revés. Me pasa que esta historia de exilio hace que me sea completamente imposible vivir en otra parte. Lo he hecho y me siento, he vivido aquí, he vivido en Barcelona, he vivido en Estados Unidos, y en todas partes me siento completamente cómodo, mucho más cómodo de lo que me siento en Santiago. Mis pies están acostumbrados a veredas anchas, ¿no? A veredas chicas. Estoy acostumbrado a ciudades agitadas, estoy acostumbrado a no andar en auto, sino que andar en metro. O sea, mi naturaleza responde a ese modelo, pero por otro lado siempre en mi cabeza fue impreso de manera casi fatal. Hay que volver a Chile, hay que hacer cosas en Chile, hay que trabajar en Chile, hay que publicar en Chile, es como el sitio en el que las cosas eran reales. El resto es irreal, y yo creo que a ella le pasaba lo mismo. Varias de sus hermanas vivieron en Europa toda su vida, y claro, ella no la envidiaba nada, no envidiaba para nada ese destino. Como que, claro, nunca para mi abuela y para mí, nunca vivir fuera de Chile ha sido un horror, pero nunca ha sido un premio, como lo es para muchos chilenos, porque a la parte de los chilenos vivir en Chile ha sido como lo que les tocó y como una especie de condena, y luego cuando viajan dicen que se sienten aliviados, y a mí no me pasa eso. Y además, otra cosa que me pasa es que estoy en Chile y como que todo me parece como sorprendente, extraño, divertido. Es como un experimento.
Lo es, para mí también lo es, y no soy de allí. Tu abuela parece haber sido también muy influyente a la hora de convertirte en escritor, Sí. a pesar de que, y la frase aparece citada literalmente en el texto, no, ella te dijo en alguna ocasión: no entiendo qué huevada más grande, ¿has visto algo más latero, es decir, aburrido, que escribir? Sí, era típica contradicción suya. Yo había decidido ser escritor antes de mi abuela, pero había decidido ser escritor por un motivo absolutamente inconfesable, es porque veía en Apostrophe de Bernard Pivot que los escritores eran gente que no se peinaba, que podía decir lo que quería y que la gente respetaba. Decía, bueno, si hay una producción en que no hay que, no hay que peinarse, voy a decidir eso. Fue una cosa de sentido común, digamos, de todas las producciones posibles. Viendo mi poca afición a peinarme, dije, esto es lo mío. Es vocacional. Vocacional. Pero claro, yo quería ser escritor porque quería ser escritor. No había leído, hasta entonces solo leía libros sobre animales en vía de desaparición y más bien mi cabeza era más bien científica. No tenía ningún... no es que amaba los libros y luego me hice escritor. Pero claro, ahí al conocer a mi abuela, era entrar como en la sopa misma de la cultura, y era un baño permanente y además inevitable, porque era como por todos lados. Es decir, te contaba los libros, tú tenías que leerlos. Recuerdo que jugábamos a un juego que hacíamos mímica y teníamos que descubrir qué novela era. Si tú hacías una mímica y de repente te decía Guerra y Paz. Era muy difícil. O hacía también unas cosas así como que hacía adivinanza, te decía, la novela donde una muchacha se lava los pies en un río y esto provoca y es muy importante, es importante en la novela. Y novela que una muchacha se lava los pies en un río, era El Quijote. Ah, vaya. Y era como que te buscaba como un detalle... significativo para que tú extrajeses de ahí. No, un detalle sin importancia en la novela es muy difícil de adivinar, porque ya. te decía después Guerra y Paz. Dije el final, pero dice, unos novios deciden aplazar su matrimonio 2 años y pasan muchas cosas y apenas no se casan. Y eso era Guerra y Paz, como que era como un juego de adivinar la cosa menos importante de la novela, pero darle... Y al final Guerra y Paz es eso, la historia de una pareja que decide darse un tiempo para casarse, lo que es un error fatal. En esa época sobre todo. Sí. Nadie se casa si ya se da un tiempo. No, sobre todo si va a ser una guerra de por medio. Es lo contrario del suicidio, que tú sabes que Cioran decía que cuando la gente lo llamaba para suicidarse, él decía, suicídese, tiene toda la razón del mundo, pero espere 48 horas. Y nadie se suicidó. Claro, sí. Tu abuela parece haber sido la autora una magnífica autora de literatura verbal. Sí. Literatura oral. Hay algunas frases que he entresacado del libro, hay muchas que podría citar, pero las que me han parecido realmente fantásticas son las siguientes. La primera dice: la vida del ser humano limita al norte con su cabeza, al sur con sus pies, y etcétera. Lo demás son países vecinos. Eso es genial. Luego decía, le dijo al cura en una ocasión: pequé mucho, pero no voy a pecar más porque no tengo con quién. Y luego esta frase que recuerdo haber leído inicialmente en el libro que, digamos, completa este libro, que es Los platos rotos, sí, ¿no? Que es la famosa frase de tu abuela que dice que Chile se fastidió el día que, por puro miedo a los rotos, los caballeros se volvieron rotos también. Claro. Los rotos son los pobres en Chile. Dijo Chile se echó a perder cuando los caballeros se volvieron rotos de puro miedo a los rotos. Y entonces le decía, y bueno, y los rotos se volvieron caballeros. Eso no pasó, todos se volvieron. Tenía mucha como hallazgo eso, pero uno de los que tú trajiste ahí no era verbal, sino que ella escribió un diario y lo transcribió y quería publicarlo, pero nunca se atrevió a hacerlo. Y la verdad es que yo hice un acto de maldad porque puse un pedazo del diario y el diario entero son pocas páginas, pero el diario entero es muy bonito, tiene una forma de escribir como, aquí los chilenos acá entenderán, pero es como una especie de Violeta Quevedo, pero inteligente. Violeta Quevedo es una mujer de clase alta que hizo un viaje y escribió un libro muy inocente, muy naif y muy divertido de leer, que dice: la torre de Pisa es inclinada por fuera y muy desordenada por dentro, cosas como esa. Bueno, y mi abuela algunas cosas traje ahí, y además publicó sí un libro
que es un libro que hizo sobre Proust, y que es un libro muy interesante, con una tesis bastante original, eh, ella estudió el affaire Dreyfus en la novela en Busca del tiempo perdido, y se preguntaba por qué este acontecimiento político, de todos los que sucedieron en la época en que sucede la novela, por qué ese acontecimiento político y no otro, y qué rol tiene ese acontecimiento político dentro de la novela, y por qué Proust pone el caso Dreyfus y era muy interesante, muy llamativo. Lo hizo al final de la Unidad Popular, y el crítico oficial de entonces, Alone, que era un proustiano fanático, pero al mismo tiempo alguien que estaba metido hacia la derecha, le hizo una crítica muy destructora, y luego le dijo en privado que le había gustado mucho el libro, pero que no podía defenderlo por motivos políticos. Y esto la desanimó a seguir trabajando. Precisamente tu abuela fue la que te dio a leer a Proust. Sí. Ese magisterio, digamos, parece extenderse a lo largo de todo tu trabajo, que está muy cargado de una impronta proustiana, no solamente en el proyecto de, digamos, contar una época a partir de una serie de destinos individuales, sino también en el propio, en ciertos tonos y ritmos de la prosa. ¿Lo has pensado así? No, sí, lo que pasa es que me pasa a mí con Proust lo mismo que pasa con Woody Allen, que cuando vi la primera película de Woody Allen me sentí muy violado, violentado, porque era lo que yo había vivido y lo que yo llevaba viviendo y haciendo durante toda mi vida, y ya estaba hecho. Entonces me sentí como muy desposeído, y me pasaba lo mismo con Proust, y ahí lo cuento en el libro, pero yo había escrito a los 16 años una especie de autografía muy, digamos, kitsch, pero bueno, tenía 16 años, se me puede disculpar. Pero el comienzo de este libro, que no lo escribí sin haber leído a Proust, era un niño que estaba tratando de dormir y escuchaba una fiesta de su padre y quería que su madre lo besara. O sea, era exactamente el mismo comienzo, pero yo no lo veía, no. Entonces, claro, leer a Proust no era leer a un autor ajeno, era leerme. Y también me pasó lo mismo que con Woody Allen, y aún peor, porque es como, era lo que tenía que escribir yo, era lo que yo había venido a escribir, y toda mi vida literaria ha sido tratar de buscar algo que no, como buscar un tema que no sea el proustiano. Y claro, hay mucha vaso comunicante y cercanía, y un autor que me influyó mucho. Sin embargo, y como cuentas en el libro, a pesar de que tu abuela te estimuló tu inexistente vocación literaria hasta el punto de que convertir una serie de intuiciones en una vocación, también te bajó el pulgar en algún momento y decidió que no ibas a ser escritor. Claro, es que uno escribe por venganza, por lo menos yo. Y esa era la venganza como que tenía preparado, era como, porque claro, me empujó, y cuando lo hice, me bajó, no me ayudó, no, esto es parece como un problema de pueblo, pero es como un cotillo, pero no me ayudó, y me preguntaba yo por qué. Yo creo que y encontré como dos soluciones al problema. Yo creo que por un lado, ella sentía una cierta envidia, una cierta distancia con que lo hubiese hecho, y por otro lado también vio claramente que la vida literaria era una vida absurda, llena de ridiculeces, llena de desengaño, en que además, por más talentoso que tú quieras ser, tú no vas a ser Proust. Y además, en el caso mío, lo tenía más que claro. Entonces, por un lado era porque me quiso proteger, porque quiso salvarme, porque por una cosa afectuosa, y por otro lado también era por una cosa... Una especie de competencia sostenida entre ambas. Claro, un poco lo que llamamos los chinos el chaqueteo, un poco. Era como, no, tú no lo vas a hacer, porque también tenía una idea de la literatura que la literatura era algo que se cocinaba en otro lugar, ¿no? Entonces tu nieto no va a ser era una cosa compleja, y tenía a su vez también opiniones bastante contundentes sobre la literatura. Una de ellas
que aparece mencionada en el libro, dice: la gente que escribe, y habla aquí Marta Rivas González, la gente que escribe se vuelve agria, te caga el carácter escribir tanto. Cosa Sí, por aparte perfectamente cierta. se refería sobre todo, se refería sabía mucho de literatura. específicamente a José Donoso, que había sido muy amigo de ella y con el que tenían una relación como muy compleja, dialéctica, porque eran personas que tenían una, una cercanía evidente. Yo cuando conocí a José Donoso lo conocí muy poco, pero lo vi y era como mi abuela con barba, era una cosa bastante extraña, digamos, para una persona. Y por eso no tuve ningún interés después de conocerlo mayormente, porque no sentía que mucho de lo que me podía haber enseñado eran cosas que mi abuela ya Claro. me había enseñado. Y mi abuela tenía con Pepe Donoso, por un lado lo admiraba, pero era un poco lo mismo que me pasó conmigo, era como que, o sea, ya, Pepe, pero tú no vas a, tú no eres Proust, y tú no vas, y esa pretensión le molestaba y también le molestaba, también quizás le molestaba una cosa que también sale en el libro de alguna forma. Los escritores estamos llamados a desnudar los trapos sucios, a mostrar cosas que no hay que mostrar, a romper moldes y el lado profundamente conservador de mi abuela también entendía eso, o sea, también era que yo lo hablo aquí en el caso mismo de Donoso, que era que ella, mi abuela, podía encontrar que toda esta pretensión de Donoso, esta especie de ansiedad literaria, de ansiedad de ser escritor, todo eso le parecía ligeramente ridículo y divertido. Pero también yo creo que le molestaba lo bueno de Donoso, o sea, ver que El obsceno pájaro de la noche y El lugar sin límites son libros que son demoledores para la propia clase social y para el propio modus vivendi chileno. Entonces, es difícil saber dónde está la frontera entre una cosa y la otra. ¿Dónde está la señora que te censura por, por querer ser algo que no eres o la señora que te censura por ser esa cosa? Yo estoy seguro que si mi abuela hubiese conocido a Marcel Proust, tampoco, le hubiese dicho lo mismo, pero Proust, tú no eres, no sé, en esa época, Flaubert, Claro. o ya déjate, Marcel, tú. Pues Además son muy chilenos, no sé, Joaquín Barbello decía que si Napoleón hubiese nacido en Chile, no habría llegado a ninguna parte porque le habría dicho, no, Napoleón, ya déjate cosas, no. No sé, como que. No, hay un tipo, así, Beethoven, un gran músico. Pero si yo lo conocí, era sordo como una tapia. Y, en Chile la idea del talento, la genialidad, es algo que sucede como en otra galaxia. ya. Pero aquí, en este barrio, no hay nadie. O al revés, si Beethoven es súper buen músico, pero yo estaba en clase de música como él, entonces yo también soy buen músico. Ya. Como que porque Beethoven coma galleta igual que yo, es algo que no. No sé, aquí hay muchos chilenos que pueden atestiguar si estoy hablando tontera, ¿no? Pues Pero era más o menos esa es la idea, como que, ya, pero estamos en Chile, no. Déjate de joder. claro. Pues si esto te cerró la puerta al taller de Donoso, no lo hizo con el taller de Antonio Skármeta. Tú continuaste esta vocación literaria yendo al taller de Skármeta. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, tenía 18 años y fue una experiencia muy rara porque Carmeta hizo un concurso para entrar nos daban un dinero, una parroquia en Alemania recibía dinero para ayudar a los pobres chilenos y éramos nosotros los escritores. Si hubiese sabido la parroquia alemana para qué destinaban sus fondos, yo creo que. Pero bueno, pero nos pagaban un estipendio, no podíamos tener más de 30 años, yo tenía 18, y yo postulé como mortal, nunca, y quedé, para mí fue una sorpresa infinita, y era el primer taller literario en democracia, donde te pagaban por escribir, y estar ahí significaba. Venían revistas a sacarte fotos, venían periodistas a hablar, porque era como, estos son la nueva cama y
Claro, y la primera democracia. Y tener 18 años, yo había escrito poemas y cosas para mí, y, o sea, estar ahí fue una experiencia asombrosa y al mismo tiempo vertiginosa y un poco mareadora. Y ahí estaba Alberto Fuguet, Pablo Zócar, Pancho Moa, todos que después siguieron escribiendo, y, y fue una experiencia muy, muy asombrosa. Esto fue antes de tu... Tú tienes, para quienes no lo saben, Rafael Gumucio tiene dos comienzos como escritor. Un comienzo fallido y un comienzo que aparentemente, y por lo menos hasta ahora, parece no ser fallido. Claro. ¿Pero esto fue antes del comienzo fallido? Mucho antes, pero cuando estábamos ahí en el taller de Escarmeta, las editoriales, que eran dos, pero venían al taller a decir quiénes son los jóvenes de talento. Y entonces Antonio me puso a Zócar, a Fuguetti y a mí como a ellos los publicaron y a mí no, porque el libro... Y entonces... Pero era muy divertido porque yo estoy escribiendo una cosa sobre eso y por eso me acuerdo, pero porque me rechazaban los manuscritos, pero me los rechazaban de tan buen modo que parecía que me lo hubiesen aceptado. Que lo único que querían era aceptarme, querían publicarme, pero el libro no les convencía. Entonces me decían, bueno, pero vuelve a intentarlo, por favor, no creas que este rechazo significa nada. No. Y entonces yo volví a intentarlo hasta que al final lo logré. Y el libro recibió una crítica unánimemente mala, no tuvo muchos lectores y ingresé directamente de estar en la lista de apetecibles por la editorial a estar en la lista negra que nadie quería publicar. Fuiste considerado, si no me equivoco, el peor escritor de Chile. Bueno, es un gran mérito. No estaba solo en esa, pero no, lo que pasa es que era un programa de televisión y a una periodista famosa en esa época le preguntaron, a ver, pero dile cuál es el peor escritor de Chile. Entonces, no puedo decir eso, es bueno. Rafael Gumucio sin duda, como diciendo una respuesta evidente para salir del embrollo. Y había un amigo mío que lo estaba viendo y me dice, pero prende el televisor, tienes que ver esto. Se moría la risa, porque los amigos son así. Sí. Pero fue muy bueno para mí todo esto, lo pasé muy mal. He contado esta anécdota 3.000 veces, pero estaba yo en Londres cuando salió la crítica en el Mercurio de este libro. Estaba yo en Londres visitando amigos y entonces llamé a mi mamá y le dije, no había internet en esa época, estábamos hablando del 95, le dije, mamá, quiero, siento que en Chile es mi lugar, yo estoy aburrido aquí en Londres, quiero volver luego, siento que en Chile como que la gente me quiere, me siento más parte de allá, y mi mamá me decía, no encuentro que te quieren tanto, no, yo prolongo el viaje, no, cosa que no es muy natural de mi mamá. Yo creo que estás bien ahí, yo creo que mejor que te quedes, no te preocupes, ¿no? Y yo decía, qué cosa más rara, mi mamá quiere que yo me quede. Entonces estaba haciendo un gesto de cariño después de todo. Y ya, claro, llegué al aeropuerto y me entrega la crítica del Mercurio, que en Chile es como la crítica canónica y la crítica era una especie de juicio porque quien la hizo era un abogado, entonces te hacía como un juicio con mérito y desmérito y luego era la condena eran 5 años sin escribir o sin publicar. La crítica se llamaba A patadas con las palabras, te puedo decir, eso era como cosa que después consideré como una especie de halago, porque la verdad es que yo desde entonces he escrito A patadas con las palabras, me parece que... Definió tu carrera. Sí. Después el mismo crítico habló muy bien de la otra. El segundo comienzo fue mucho mejor, gracias a un libro llamado Memorias Prematuras, que tenía de prematuras tan solo la edad de su autor a la hora de ser publicado, porque era un libro que publicaste con 23 años, si no me equivoco. No, lo publiqué cuando tenía 29, pero el libro termina cuando yo tengo 23. Ah, vale, de acuerdo. Pues entonces, igualmente era una memoria prematura, en la cual, por otra parte, se producía ya esta mezcla entre historia personal e historia nacional, que aparece muy presente en Mi abuela. Y allí decías, por ejemplo, acerca de tu abuela, que le era imposible separar la historia de la geografía e imposible no comprender la historia como una anécdota de familia. ¿Te sucede a ti en virtud de tus orígenes, de los grandes nombres que conforman tu familia?
Sí, pero ¿Te resulta, dicho de otra forma, podrías escribir un libro como Memorias prematuras o como Los platos rotos, omitiendo el carácter que tu familia, el papel que tu familia ha jugado en la historia chilena? sí, sí, pero también, también para mí, también escribo sobre eso porque para mí es una sorpresa, es decir, eh, eh, y quiero decir que yo tengo este apellido, tengo estos parientes, pero yo, por circunstancias, yo fui criado en un colegio público, eh, en Ñuñoa, una vida de clase media, mi casa era pequeña. Entonces, yo iba donde mi abuela los sábados y los domingos y me empapaba de esta historia y me fascinaba porque era una forma de arribismo, pero no, yo no pertenecía, no era mi ethos natural. Y es por eso es tan importante mi literatura. Los que son realmente de clase alta, bueno, no les parece tan. De hecho, muchas veces, después, como yo estudié en este colegio público y después estuve en una universidad barata, no conocía a ninguna persona de la supuesta clase social a la que yo pertenezco. Los conocí muchos años después cuando ya a través escribían y entonces o tenían que ver con él. Y entonces yo los conocía y decía, ah, ¿tú cómo te llamas? Pero tú eres nieto de la. Y todos mis amigos que tenían 20 años, 25 años, les parecía una especie de personaje transbiótico, alguien que les preguntaba por su abuela. Y yo les decía, no, es que yo fui muy amigo y soy muy amigo de tu abuela. Y todos como que, eh, ya, pues, ya, sí, sí. ¿Por qué freak? Que una persona de tu misma edad te hable de la amistad de su abuela. Claro. Ahora, luego después he ido descubriendo que casi todos mis amigos en Chile han tenido una relación particular con su abuela o son hijos de personas muy mayores y que es algo que nos unió como, como generación. Pero no es, el libro puede ser un poco engañoso en ese sentido y espero escribir alguna vez otros que puedan equilibrar un poco, porque parece que fuera como Lampedusa, no sé, o alguien así como una especie de marqués y para nada fue mi vida. Bueno, mencionas en el libro que tanto tú como tu abuela podían identificarse perfectamente con el personaje de Toño Kruger, de Thomas Sí, Mann, sí. que está en un baile en el cual al cual él sabe que no pertenece, Claro, excepto en la situación de quien observa a quienes bailan, ¿no? claro. Esa es su única forma de pertenecer. Claro, por eso escribo, porque estoy en ambos mundos. Pero yo vivía en una casa donde mi hermana compró unas gallinas y pusieron un gallo y durante un año no podíamos ir a la cocina porque un gallo nos atacaba. O sea, vivíamos una vida muy precaria, no, y eh, para nada Glamorosa. glamorosa. Pero mi abuela dentro de eso entonces, claro, y me denuncio en este libro porque para mí la literatura y el glamour o la clase alta eran un mismo continuo y era una forma de abrazarme frente a la precariedad de mi vida, una forma de salvarme. Sí. Porque además el colegio en Francia me recordaba hace un tiempo que era un inmigrante y que mi destino era trabajar en una charcutería o algo así. Entonces mi abuela era mi única esperanza, que me decían, no te preocupes, haga lo que hagas, no te vas a estar salvado. Y así resultó ser, pero yo no, no lo tenía para nada claro. Entonces hay era interesante eso. Además que era como. eh, También mi abuela como que me enseñó una cantidad de cosas que el resto de mi familia no carecía. Por ejemplo, sentido común. Por ejemplo, sentido del dinero. Dónde arrendar un departamento, cómo. Como cosas prácticas, muy. Y eso era algo que yo necesitaba en ese momento. Comprendo. Tengo 3 preguntas más. Me gustaría que leyeses un poco Sí. antes, perdón, después, pero las voy a hacer rápidamente. No sé si es consciente de esto, pero eres uno de los escritores chilenos más prolíficos de tu generación. Chuta. ¿Responde a algún tipo es una intención programática tuya? ¿Es el resultado de la demanda de los medios o de las editoriales? ¿O es Puede una ser que cierta los otros, incontinencia verbal? quizás podrían decir que los otros no son bastante
poco activos. Claro, hay una cierta... Son muy cuidadosos y mi generación, eso no habla mal de ella, sino que es al revés, pero son más cuidadosas. También en esto yo soy un poco, como en la clase social, también estoy un poco entre medio, porque generacionalmente hablando, no pertenezco a la generación de la nueva narrativa chilena, ni pertenezco a la generación de Zambra o de Alejandro Costamagna. Por edad pertenezco un poco a las dos y por fecha de publicación también un poco a los dos. Entonces, claro, yo nací en un momento en que lo prolífico era normal. Y no soy tan prolífico. O quizás es que si supieran la cantidad de libros que boto a la basura y que termino, novelas que escribo, ahí sí que se darían cuenta de lo prolífico que puedo ser. Porque entre un libro y otro hay 4 o 5 que son intentos que incluso han pasado por corrector y que no... Déjame que te lo pregunte entonces desde otro ángulo. ¿Cómo escribes regularmente para la prensa, al tiempo que también estás produciendo una obra literaria de ficción y de no ficción? ¿Cómo se comunican ambas instancias? ¿Una empuja a la otra? ¿Son los libros el resultado de cosas en las que piensas cuando estás haciendo periodismo? ¿O Bueno, el periodismo por otras razones? fue una idea de subsistencia que se transformó en una pasión y que tiene que ver con un carácter que tenía yo antes de cualquier cosa. Y claro, sí me sirve. Hay muchas cosas muchas ideas que tienen que ver pero claro, pero por otro lado, esta obligación periodística es lo que me ha impedido, y quizás sea una suerte para todos ustedes, ser un escritor de ficción pura y duro. Lo que yo no he podido nunca hacer y nunca me he podido dar el lujo de irme a un bosque o irme a una universidad a escribir una novela de 500 páginas sobre algo que yo imaginé, o sobre un leñador, o sobre... eso es algo que no he podido, que siempre ha sido como una especie de sueño, de ilusión, de idea, y cuando empecé a escribir pensé que eso iba a ser yo, pero nunca lo he hecho. La idea de García Márquez, de que está camino a Acapulco y se le surge Soñando en Soledad y da vuelta el auto y vuelve, es algo que yo no podría hacer. Primero porque no sé manejar y es mi mujer la que maneja, si le digo que de la vuelta para escribir Soñando en Soledad no lo va a hacer. Así que terminaría en Acapulco igual. Pero también tiene que ver con el trabajo imaginativo. Es decir, supongo que para imaginar algo como Soñando en Soledad o algo así, tienes que tener un tiempo mental que yo nunca he tenido. Es decir, que nunca me he puesto como que y esto que los personajes te hablan y que hablan algunos escritores que se obsesionan y que el personaje va y se sienta en la mesa, ¿no? Eso no me ha ocurrido por el tipo de vida que he llevado. Por suerte, lo que me pasó es que esto que cuando empecé era como algo que yo me recriminaba y me culpaba y me decía, pero ¿por qué? Al final no pude ser un escritor de esos que escriben novela. Al final se transformó en la forma de escribir de toda una generación. Y ya no hay, ya casi no existen de esos escritores, solo en Estados Unidos, en países de lengua inglesa, siguen existiendo eso, pero generalmente esto que era una cosa que me surgió por defecto, se transformó en algo universal y común, y yo, mamá, me iba llegando me han ido gustando los escritores así, me ha ido interesando ese tipo de literatura y me ha... Y es como, claro, el paso de Proust al conde de Saint-Simon, o del duque de Saint-Simon, que es de Proust, que es el escritor, exactamente el ejemplo mismo del tipo que se encierra en una casa, en una pieza insonorizada a escribir, a el señor que vive una vida política y social y que escribe, y que la escritura es como una especie de excrecencia de su vida, que es parte de su respiración. Yo he ido moviéndome hacia ahí, así como una cosa natural, basada más en mi natural ansiedad y mi necesidad de estar en todas partes y de
de moverme. Pero claro, mi ideal de escritor era el ideal del escritor eh, de imaginación. Ya. Entonces, yo tengo tiempo para escribir muchos libros, pero no tengo tiempo para tener imaginación, digamos. Afortunados tus lectores. Hay una pregunta más. Para quienes no lo sepan, Gumucio es director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Quería que nos explicases en qué consiste este instituto, que hasta donde yo sé es único en el mundo, y por qué reniegas tan habitualmente de tu condición de humorista en tu literatura. Es parte del humorismo, digamos, ¿no? Claro, no, este instituto es una idea que tuvimos en la Universidad Diego Portales, una idea, digamos, divertida. Cuando me contrataron en la universidad, yo nunca pensé que iba a tener una vida académica, no estaba preparado para ello. Les dije, yo lo único que puedo enseñar, esta es una universidad de periodismo, yo lo único que les puedo enseñar es la forma en que yo me ganaba la vida en el periodismo, que ha sido el humor, y Dios sabe que un periodista que tiene humor, o un publicista que tiene humor, o un escritor que tiene humor, siempre tiene más trabajo que el que no lo tiene. Es una forma de subsistencia, yo lo pienso de una manera práctica, no ni siquiera en momentos de vaca flaca. Yo he escrito chistes para gente, y es una cualidad que no lo pensaba, y se me ocurrió ahí. Después he tenido que inventar teorías, que crear una cierta forma de enseñarlo, y ha sido una experiencia bastante rara y interesante, y han salido ya varias generaciones de alumnos. Pero claro, mi condición de humorista es que no, mis libros tienen humor porque mi vida la tiene, pero no me consigo como un escritor como Tom Sharp o como no sé, Evelyn Waugh, así como un escritor que deliberadamente se sienta y va a hacer un libro. Lo he tratado de hacer porque mucha gente me ha dicho que sería un super negocio, pero apenas me siento como la idea de hacer algo gracioso en un libro, me bloqueo. Y más bien trato de hacer cosas como un poco, como para mí, seria o trágica o importante o interesante o trascendente, y por supuesto que eso sale divertido muchas veces, pero es un poco un equívoco, porque además, claro, son dos facetas distintas. Yo he trabajado haciendo chistes, pero es un trabajo como quien arregla lámparas, es un trabajo matemático. No es que yo, por ejemplo, en el Clinic o en el... yo hacía con un grupo de amigos las noticias falsas. Pero no es que nosotros nos estuviéramos descojonando la risa, sino que a ver cómo se llama este tipo, pongámosle así, pero no tiene nada que ver con mi faceta de escritor, son otros mundos. Entonces, muchas veces me dicen, bueno, escribe un artículo chistoso sobre tal tema, y no se me ocurre. Ya. Tenía una pregunta más acerca de Chile hoy, que es, si acaso, un país que se parece un poco más al proyecto de país que tenían tus abuelos, si no me equivoco, pero vamos a dejarla, si quieres, para el turno de preguntas, y voy a pedirte que leas un fragmento del libro. Ya, yo leo bastante mal, pero pero me inspiré porque por el lugar. Estamos aquí en el Palacio Linares, o ex Palacio Linares, lugar de una película muy divertida, Patrimonio Nacional, y esto es muy cerca, creo que los marineros me pueden corregir, pero es muy cerca de un lugar que sale en el libro, que se llama La Ballena Alegre, que fue... no lo encuentro, que fue el contacto de mi abuela con el franquismo, un contacto muy placentero por lo demás, o con el falangismo más bien. Y como estamos en Madrid y estamos aquí cerca de la calle Alcalá, me pareció que era divertido y atingente
leer esto en este lugar. El capítulo se llama La ballena alegre. 1966, viaje parlamentario que mi abuelo transformó en un viaje de placer. A París, donde viven dos de sus hermanas, abuela, a Roma, a la casa de la nana García de la Huerta y Hernán Santa Cruz. A Madrid, por el puro placer de ir al fin a una ciudad que ni usted ni su marido conocían, la que tanto habían oído hablar en su juventud. 1938, el año en que usted y su marido se conocieron y se casaron en plena Guerra Civil Española. La toma de Madrid, la batalla de Madrid, la caída de Madrid, la ciudad gris y parda llena de señores de abrigo y caballeros con pinta de viudo. La ballena alegre, ¿dónde queda eso?, pregunta usted de manera inesperada a unos amigos de la Internacional Demócrata Cristiana de su esposo. ¿Cómo sabe usted de eso?, se sorprendieron los amigos ante la mención de ese dato completamente local. ¿Dónde queda?, insistió usted. En la calle Alcalá, frente al Palacio de Correos, le explicaron. Nunca fue nada del otro mundo tampoco, señora, un mito, apenas el subsuelo del Café León. Una escalera empinada, un espejo que da a la nada, humo, ruido, sillas, columnatas y bajorrelieves marinos turbios, entre etruscos y vieneses llenos de falangistas de la primera hora, le precisaron los amigos españoles. La ballena alegre que imaginaba usted, gigantesca y curva, cuando en Santiago de 1937 Samuel Ross, su novio casi, le hablaba de ella. El nombre de la taberna que le evocaba un mundo de marineros rudos con rostros eternamente jóvenes cantando a coro a su camisa azul que bordaron en rojo ayer. Dionisio Riru, nunca puedo decir esto, pero... Eugenio Montes, Ernesto Jiménez Caballero, Luis Rosales, Rafael Sánchez Maza o Agustín de Foxá. Nombres sonoros, duros, caballerescamente heroicos, le parecía a usted cuando los nombraba Samuel. Ruido y vermut, gritos y risas se imaginaba usted cuando él le contaba, y estudiantes recién llegados de su provincia resecas, viejos marqueses, hijos de académicos, homosexuales de clavel en la solapa, pintores con pache en el ojo, exministros de la dicta blanda del Primo Riveras, indianos de paso hacia París, mancos, mudos, ciegos y sordos. No queda nada de eso, Samuel, pensaba ya convertida en la esposa de otro. Nada que decir, nada que callarse. Samuel Ross, muerto y enterrado, olvidado o peor aún, recordado a medias, clavado como una mariposa atravesada por un alfiler a un resto de reseco de historia.